Exploremos qué enseña la Biblia sobre la vara, cómo aplicarla con amor y equilibrio y cómo la disciplina forma el corazón del niño para glorificar a Dios. Les hago la pregunta, cuando piensas o qué piensas al escuchar de disciplina o la vara, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas tú del tema? Les digo para que respondan. ¿Qué es su opinión al escuchar de ello? Yo puedo decir que lo primero que se me venía antes a la mente con disciplina era corrección con vara, pero después también aprendí que disciplina es instruir, es enseñar. No siempre significa dolor en ese sentido. Muy bien. ¿Qué otra cosa piensan? ¿Alguien más quiere agregar algo? Está bien, vamos a seguir. Pienso Sí. que hablar de la vara hoy día cuesta mucho por el pensamiento que hay. Hay mucho pensamiento de que no hay que pegar al niño y por ahí el símbolo de la vara es como que hoy día es como muy agresivo. No lo creo así porque creo que es bíblico y es importante eso. Pero un pensamiento que digo que ronda aún de los creyentes. Cuesta. Sí. ¿Está bien? ¿Qué dice la Biblia sobre la vara? ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 13, 24. Vamos a ver que esto no es invento mío, es invento del Señor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Después, Proverbios 22, 15. Desde temprano hay que corregir. Proverbios 22, versículo 15. ¿Okay? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23, 13. La vara de corrección alejará a la necedad del muchacho. 23, 13. 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el infierno, ¿sí? 29:15, Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En la Biblia la vara hebreo, la vara en hebreo, shevet, simboliza autoridad y corrección, no necesariamente un objeto físico, ¿sí? Los pastores usaban la vara para guiar o proteger ovejas, no para dañarlos. En las escrituras enseñan que la disciplina es un acto de amor, no de ira, ¿sí? Un acto de amor. Mas
el que ama desde temprano lo corrige, como vimos. Corrige la necesidad natural del niño para formar sabiduría. Así dice Proverbios 22:15. La vara de la corrección la alejará de él. Protege el alma guiándola a la rectitud. Librarás su alma del Seol, dice Proverbios 23. Debe ser oportuna y constante, dice Proverbios 29, que da sabiduría. ¿Qué no es la vara? ¿Qué es lo que no es? No es abuso. No es y nunca debe ser abuso. No debe ser violencia ni castigo impulsivo. Nunca. ¿Sí? Estas cosas nunca deben existir en conjunto con la vara, abuso, violencia o un castigo, ¿verdad?, impulsivo. Nunca corregir por enojo, por rabia. Nunca, porque nos vamos a equivocar si llegamos a corregir en esos términos. No es gritar, no es humillar, no es provocar temor, ¿sí? Nuestros hijos no tienen por qué temernos en ese sentido. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Efesios 6. No es la única forma de disciplina, no la es. Y creo en gran forma que no debe ser la única que se usa. Es parte de un enfoque más amplio que incluye enseñanza, ejemplo y amor. Estaba viendo acá un ejemplo de esto, no sé si conocen, pero el gaucho argentino usa, entre tantas herramientas que usa en el campo, para dirigir su animal, y los otros usa un rebenque. ¿Alguien sabe qué es un rebenque? ¿Sí? Están moviendo la cabeza así, más un rebenque. Es como un látigo pequeño, ¿sí? Es un palo que tiene un pedazo de cuero agarrado a eso. No lo usa para dar miedo a su animal, no lo usa para lastimar, lo usa para corregir, para guiar. Es, en cierta forma, podemos usar la analogía de una vara, es algo que ayuda a guiar. La vara debe ser para eso, para ayudar a nuestros hijos en la dirección la cual deben ir. No es más que eso y nunca debe usarse para más que eso. Debemos orar siempre por discernimiento para disciplinar con el corazón de Dios. Como Dios dice en Santiago 1:5, hay que pedirle sabiduría. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar un poco más de la vara. Quiero hacer una pausa y voy a repetirme capaz demasiadas veces, pero cuando se habla de vara, creo que en la sociedad hoy en día se piensa muy malo de ello porque se ha usado muy incorrectamente en ciertos casos. Y por eso, en cierta forma, la sociedad lo dice que no quiero hacer nada, no puedo golpear a mi hijo, no puedo tocarlo. Y aplica otras correcciones muchas veces que también hacen daño. Muchos de esos son verbales, ¿sí? Yo salgo a la calle y puro escucho griterío, gritándole a los hijos, insultando a los hijos, menospreciándolos, haciéndolos sentir que no es don nadie. Tampoco eso es una forma, o sea, en cierta forma hasta hace más daño que una vara, algo físico, ¿sí? Eso tampoco es correcto. Entonces, siempre mientras que se use correctamente, y vamos a hablar un poco de eso esta tarde, bíblicamente va a ser bueno. Y si se usa incorrectamente va a ser muy malo. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Principios bíblicos para una disciplina amorosa. A todo esto, como siempre, ante cualquier duda o pregunta, levanta la mano, ¿sí? Paramos, lo conversamos, aclaramos cualquier cosa. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira
a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21. Voy a pasar por estas rápido, capaz no llegan a proyectar. Pero Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. ¿Sí? Salmos 103:13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La disciplina bíblica debe ser amorosa, justa y enfocada en transformar el corazón, no solo en controlar la conducta. ¿Sí? La vara física o simbólica es una herramienta dentro de un marco de crianza que da prioridad a la relación, ¿sí? La instrucción y la compasión. Principios claves. Disciplina tras enseñanza previa. Siempre una disciplina después de una enseñanza previa. Corrige solo si enseñaste lo que se espera. Solo si enseñaste lo que se espera o lo que no se debe hacer y si hay una desobediencia a eso, recién debe haber una corrección. Entrenamiento proactivo instruye al niño, por ejemplo, como dice Proverbios 22, en su camino. Debe haber un entrenamiento proactivo con nuestros hijos. Ejemplo, si el niño pega pero no le enseñaste a compartir, entrena primero, luego lo corriges. ¿Sí? Debemos enseñarle a los hijos por ejemplo, que no se debe pegar, que no se debe gritar. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, esta semana le tocó mucho gritar a su madre o a mí en cierta forma de su frustración, lo que sea, y él tiene que aprender que a sus superiores, ¿verdad?, a sus padres no se le grita. Tiene que expresarse, tiene todo el derecho de expresarse, pero gritando, ¿verdad?, enojado, no es la forma correcta de expresarse, ¿sí? En fin, y son cosas que hay que tratar de enseñarle antes de llegar y corregir nomás, antes de disciplinar. Disciplina siempre con calma, nunca en enojo. El enojo provoca temor, no respeto. Como dice Proverbios 14, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Si está frustrado, ora previamente antes de corregir, ¿sí? Sí, a veces nuestros hijos se mandan la recontra macana que nos hace frustrar, ¿sí? Yo fui uno de esos hijos. No todos los niños son así. Capaz me dice, pero pastor, yo no entiendo lo que está hablando porque mis hijos no son así. Y capaz que no, porque sinceramente no todos los niños son así. Algunos de nosotros, que me incluye a mí, somos de provocar a nuestros padres, ¿verdad?, de hacer enojar a nuestros padres, de buscar. Yo en cierta forma buscaba hacer lo incorrecto, buscaba ir en contra de mis padres, desafiaba continuamente a mis padres. Yo soy una de esas personas, ¿sí? No todos lo son. Y yo por lo mismo recibía mucha disciplina y bueno, bien merecido, ¿sí? Bien merecido. Pero siempre dentro de eso hay que calmarse antes de corregir, si no uno va a corregir incorrectamente. Sí, es muy importante calmarse primero. Hablé ya la semana pasada un poco de esto. Disciplina adecuada a la edad. Niños pequeños, ¿sí?, de 2 a 5 años, por ejemplo, pueden necesitar correcciones simples. Pero
un niño de 7, 8, 10 años necesita una corrección más severo, ¿verdad? Más apropiado a su edad. Un ejemplo, un niño de 3 años que tira la comida, ¿sí? Capaz de recibir, como dicen mis notas, una palmada suave tras una advertencia. Pero un niño de 8 años debe llevar a lavar los platos, por ejemplo. Hay una diferencia entre uno y el otro. Uno es algo muy sencillo, muy simple, porque el niño es muy chico. Un niño grande ya debe ser diferente, más apropiado a su edad. Disciplina con propósito transforma el corazón. La meta es enseñar sabiduría y amor por Dios, no solo obediencia ciega, ¿sí? No solo la obediencia, sino el amor a Dios y sabiduría. Como vimos en Proverbios 29, dice, la vara da sabiduría. Ejemplo, tras disciplinar, explica, te corrijo porque te amo y quiero que aprendas a respetar como Dios nos pide. O aún antes de la disciplina, ¿sabes que te corrijo porque te amo? Te corrijo, muchas veces mis padres me dijeron, porque Dios me manda a corregirte. Me dice, si yo te amo, te tengo que corregir. Mi madre muchas veces me dijo, yo no te quiero corregir. Yo no te quiero dar con la vara. Sinceramente no quiero, pero Dios me manda porque yo te amo, tengo que hacerlo porque tú hiciste y obviamente yo supe que hice mal. A los niños se les tiene que explicar que esto es cuestión de temer a Dios, es cuestión de obedecer al Señor, no solo hacer ciertas cosas porque nosotros se les pedimos que los hagan. Disciplina equilibrada con afecto. Abraza y restaura tras corregir para mostrar amor incondicional. Tu hijo tiene que saber que tú lo amas. Y aun la corrección, sea la que sea, que se aplique en el momento, se aplica por amor y el niño tiene que entender que lo estás aplicando por amor, no porque estás enojado. ¿Sí? Entonces, un abrazo, una oración con el niño, ¿verdad? Unas palabras de afecto, ¿verdad? Para mostrar que tu amor por su hijo es incondicional. Como el Padre, así como Dios se compadece por nosotros, también nosotros debemos compadecernos por nuestros hijos. Un ejemplo, hijo, te amo siempre, pero desobedecer tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Vamos a intentarlo mejor. Aclaración. A ver. Aclaración sobre la vara física. La Biblia permite corrección física. Dice Proverbios 23:14, lo castigarás con vara, ¿sí? Pero dentro de límites estrictos. Sin causa. Está mal escrito acá. La vara debe estar siempre controlada, nunca causando daño, nunca se debe causar daño al hijo. Se debe ocupar apropiado para la edad y siempre con amor. Voy a llegar a cómo aplicar y cómo eso a ratito. Un ejemplo, un niño de 3 años, volviendo al mismo ejemplo hace rato, capaz se le da un palmazo en la mano, algo sencillo, un pequeño dolor, eso no se hace, ¿verdad? A mi hijo cuando era más chico, por ejemplo, quería meter sus dedos en el enchufe. Y obviamente uno como padre tiene que protegerlo, tiene que enseñar al enchufe, no se le toca. O él quería meter cosas en el enchufe y con el enchufe no se juega. Y cada vez que él iba era una corrección verbal
y si no corregía, después era una corrección que le causaba algo de dolor para que vea, eso no quiero hacer porque me va a doler, ¿verdad? Y mucho mejor una vara que después las consecuencias de meter algo en el enchufe. Siguiendo acá. Alternativas no físicas que se puede ocupar. Por ejemplo, tiempo fuera. ¿Sí? ¿Quién conoce lo que es tiempo fuera? Tiempo fuera, voy a explicar. Tiempo fuera, seguramente lo conocen o habrán escuchado. Tiempo fuera es un periodo de tiempo que el niño tiene que o estar sentado, ¿verdad? O estar parado en un lugar en silencio. Un tiempo donde tiene que parar y pensar en lo que hizo, ¿sí? Mis padres no aplicaban este tipo de castigo. Yo creo que es válido, ¿sí? Porque el castigo puede involucrar varias formas, lo que tú como padre, ¿verdad?, discierna que es mejor para tu hijo, pero es una forma de decirte, portaste mal, ahora tienes que tener un tiempo fuera. Lo recomendado por ello es 1 minuto por cada año que tiene, ¿sí? Un niño de 4 años, 4 minutos, ¿verdad? Un niño de 15 capaz de parar 15 minutos y reflexionar sobre lo que hizo. Personalmente no creo que sea la más efectiva, pero es una forma que sé que se enseña mucho y creo que también es válido posiblemente ocupar. Otra forma de que no es físico es pérdida de privilegios, ¿sí? Pérdida de privilegios. Estas cosas son igualmente bíblicas, ya que la vara simboliza, recuerda, corrección en general, no siempre una herramienta física. Y la Biblia dice la vara y la corrección, ¿sí? Se debe ocupar vara y aparte una corrección. Entonces, la corrección puede incluir una vara física, como no, pero, por ejemplo, pérdida de privilegios. Puede ser no jugar a la play, ¿sí? Puede ser no salir con los niños a la calle a jugar a la pelota como uno normalmente hace. O puede ser ciertas libertades que el niño tiene y que tú le quitas por un día o por un periodo de tiempo, sí. Y cada uno sabe qué le va a doler al hijo, o sea, Eso es verdad. el hijo del que canta el fútbol, ahí es donde duele más. Eso es verdad. Entonces, en este sentido son formas de corregir, una forma de una disciplina. Tú dices, ¿sabes que te hiciste mal? Ahora, bueno, mañana no vas a hacer tal cosa. Y mañana cuando te viene a pedir, te recuerdas que ayer, y es una forma de disciplina, la cual no es física, pero funciona. Cuando yo era joven, una de las cosas que me gustaba hacer es jugar videojuegos, ¿sí? Nosotros, sinceramente, de mi época, solo conocí videojuegos a partir de los aproximadamente 10 años para arriba, y aún así era poco porque era muy nuevo. Soy de la época de ustedes padres, de antes de la tecnología, entonces no era mucho, pero cuando empezamos a conocer nos empezó a gustar mucho y querer, y una de las a veces nos portamos mal y mis padres decían, no vas a jugar, hoy día no vas a jugar nada. Era como, era un dolor profundo, pero me cortaba bien adentro porque quería, ¿viste? Y bueno, pero yo me porté mal, y sabiendo que me porté mal, me lo merecía. Así como una ilustración de esto, un maestro rural, acá en Misiones, no grita ni humilla a sus alumnos. Usa reglas claras y consecuencias justas y palabras de aliento para guiar a sus hijos, a sus estudiantes. Así los padres hoy en día deben disciplinar con firmeza y amor como un pastor que cuida a su rebaño, ¿sí? Aplicación. Evalúa en tu vida, disciplino con calma a mi hijo y propósito o reacciono impulsivamente. Son preguntas que te puedes hacer. ¿Cómo corrijo? ¿Practicas restaurar la relación tras corregir
con abrazos, palabras dulces, o es solo corregir, corregir, corregir y nada más, ¿sí? Preguntas para hacer. ¿Oras por paciencia y amor al disciplinar? ¿Le pides ayuda al Señor, ¿sí, en estas áreas? ¿O solo lo haces a lo que te viene, a lo que crees en el momento, ¿sí? Son preguntas para autoevaluarse. Siguiendo acá. ¿Algunas preguntas? Sigamos. Formas prácticas de disciplina física y no física. Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Cuántos de ustedes padres están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Conocen. Yo por lo que conozco de ustedes, creo que en cierta forma ya lo aplican esto. Aplican la corrección, ¿verdad? En sus casas, por lo poco que conozco. Pero esto hermano, es en parte la idea. La corrección lleva a vivir tranquilo, a no vivir frustrado. En tu hogar puedes estar completamente tranquilo casi siempre. Y eso es el deseo de Dios. La disciplina afectiva combina entrenamiento previo, consecuencias claras y amor constante. La vara incluye métodos físicos y no físicos, según la situación del niño, y la guía de Dios corrige a tu hijo, ¿sí? Hay que corregirlo. Cuando nosotros dejamos que nuestros hijos salgan con la suya y no los corregimos, le estamos enseñando que no es tan importante obedecer, no es tan importante hacer caso. Y algún día, cuando sean adultos, eso lo van a aplicar en su vida de adulto. No van a obedecer las leyes, porque total no es la gran cosa, ¿verdad? No van a obedecer en su trabajo, porque total no es tan importante, ¿verdad? Y todas estas cosas le pueden traer graves consecuencias después. Entonces, estas cosas capaz que son sencillas y pequeñas, cuando los niños, ¿verdad?, son pequeños, son formas de prepararlo para el día de mañana, hacer lo correcto en la sociedad. Métodos prácticos. Entrenamiento proactivo antes de la corrección. ¿Cómo como vimos la semana pasada, entrena comportamientos correctos para reducir la necesidad de disciplina? O sea, entrena a tu hijo e instruye al niño para tratar de disminuir todo lo posible la corrección, ¿sí? Una aplicación para nosotros, adultos. Dios nos da su palabra. Si nosotros leemos su palabra y le hacemos caso, nos va bien. Y sinceramente es algo fácil. Es como si Dios dice, toma, te doy todas las instrucciones de la vida, hácelo. Pero cuando nosotros nos endurecemos y no queremos, después a veces Dios tiene que corregirnos y tiene que traer una cierta forma, una corrección que no nos gusta, pero que no era necesario si nosotros hubiésemos seguido su palabra de entrada. Y lo mismo, como padres debemos enseñar al niño en qué dirección debe ir, cómo hacer tal cosa, y después, si va en contra de ello, en rebeldía, hace mal, uno debe corregir. Por ejemplo, practica saludar respetuosamente antes de visitar a la abuela. Practicar a saludar respetuosamente, ¿sí? Es una de, capaz, no es un buen ejemplo, pero practicar cosas antes. Advertencias claras. Advierte las consecuencias antes de disciplinar. Sea vuestro hablar sí, sí y no, no, dice Mateo 5. Advertir, claro, si tú haces tal cosa, el castigo va a ser tal, ¿sí? Que sea claro y que entienda
y que después se aplica la consecuencia. El niño sabe, pero yo me porté mal y me lo merezco, ¿verdad? Que no venga de sorpresa. Un ejemplo, hijo, si pegas a tu hermano otra vez, tendrás un tiempo fuera, ¿verdad? Si tú haces tal cosa, va a ser tanto. Consecuencias, por ejemplo, ya vi esto, que no son físicas. Aísla al niño brevemente, 1 minuto por cada año de edad que tiene, para reflexionar. Un niño de 4 años que grita, ¿sí? Se debe sentar 4 minutos en una silla, tranquilo, a pensar sobre lo que hizo. Es un ejemplo de una corrección. O pérdida de privilegios. A ver qué tengo acá. Si no haces la tarea, no ves la tele hoy. Un ejemplo, una pérdida de privilegio. Otro ejemplo, un niño que ensucia a propósito debe limpiar lo que ensució, ¿sí? A veces el niño es de tirar las cosas en el piso de bronca y uno dice, no se hace, ahora ponte a limpiar, ¿verdad? Ayúdalo a enseñar, tiene que limpiar, tiene que levantar. En el caso, por ejemplo, nosotros en la casa tenemos unas letras que se pegan con imán en la heladera, y a mi hijo le encanta ir y tirarlos todo al piso. Y le gusta, lo tira todo. Y después, en serio, está bien, si lo quiere tirar, tíralo, pero después lo vas a recoger. Entonces después, y él no quiere recoger. Y ayudarle a enseñar, tienes que recoger. En mi casa, me acuerdo cuando fui joven, fue igual. Era a veces agarrar, teníamos unas cajas de juguetes y tirar toda la caja y esparramar por todo el piso. Y mi mamá nos decía, no tengo problema si quieren tirar todo por todo, pero después lo van a recoger. Y después no quería recoger, no me gusta, no quiero, pero no, tienes que recoger sí o sí. Entonces son formas de enseñarle. En corrección física, si en el caso que se usa, solo para desobediencia deliberada en niños pequeños de 2 a 5 años tras advertencia y enseñanza previa. La Biblia dice, de vuelta en Proverbios 23, 14, lo castigarás con vara. Algo que se enseña, por ejemplo, un niño de esta edad, vamos a decir de 2 a 5 años, de 1 a 5 años en ese periodo, es usar algo que no sea, en ningún caso en la disciplina con vara, es usar tus manos. Las manos nuestras son para dar afecto, son para dar amor, ¿verdad? Son para dar un abrazo, no son para castigar. El niño nunca debe asociar nuestras manos con castigo, ¿sí? Ahora, en cierta forma, capaz todo padre tarde o temprano llega a castigar de una forma u otra, capaz con sus manos. Y debemos corregir eso, eliminar eso en nuestras vidas. No debemos hacer, porque el niño no nos debe tener miedo. Debe estar con su madre, su padre. Tiene afecto, tiene amor, ¿verdad? Y no temernos, pero sí tener temor a la vara. En el caso de un niño pequeño, vamos a hablar de esto de 1 o de 2 a 5 años, algo recomendado, vamos a reducir de capaz de 0 a 2 o 3 años, vamos a cerrar ese periodo. ¿Cómo se llama? Se usa en la cocina una espátula. ¿Se llama una espátula? Que se usa en la cocina, ¿sí? Que tiene de goma, ¿sí? Es algo que no es duro, no vas a lastimar al hijo, pero un pequeño golpecito en la mano le produce un poquito de dolor y es una forma de corregir. Por ejemplo, con nuestro hijo, cuando quería meter algo en el enchufe, era verbal, no, eso no se toca, tratar que entienda, eso no se toca, y cuando insistía que quería tocar, con eso en la mano, ¿verdad? No toques, ¿verdad?
no va a producir ningún daño. A propósito, hay que tener mucho cuidado siempre en cualquier cosa que es uso, en cualquier edad no produce un daño, pero es suficiente para corregirlo, para mostrarle, sabe que eso está mal. Y el niño aprende que tiene temor a esa espátula, no te tiene temor a ti, ¿verdad? Que respeta, en este caso, la espátula, ¿sí? Por lo mismo. Cuando un niño ya es más grande, vamos a hablar de 3 años para arriba, obviamente eso debe cambiar a algo que de verdad le cause más dolor, porque una espátula no te va a servir de nada. Tengo acá... para un niño de, vamos a decir, 2 o 3 años en adelante, ya puede cambiar a una vara que sea de, preferiblemente, de madera o un objeto que cause dolor, ¿sí? Que sea duro. En el caso, por ejemplo, yo tengo acá también un objeto de la cocina, una cuchara. Sí, creo que esto es de... no creo que sea no es de madera, esto es de caña. Pero para un niño pequeño esto puede ser muy efectivo. Obviamente no se va a usar en la mano ya, ¿verdad? Pero Dios habla en su palabra y no lo tengo conmigo, ya lo leí, creo que ya lo leí, ¿te acuerdas del versículo, Seba? Porque nosotros lo vimos el otro día en Proverbios, que habla de la espalda. Si puedes buscar eso, si lo encuentras, me lo pones en la pantalla. Creo que los tengo en mis notas. Pero de aplicar la vara en el trasero del niño, ¿sí? Para el que esté curioso, en cultura hebrea y en el cristianismo a través de la historia se aplicó siempre la vara a un objeto duro en el trasero, en las nalgas, no en las piernas, no en la espalda, nunca. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ese, sí, para la espalda del necio. Ok, vas a ver que la Biblia dice espalda acá. Ahora, si tú le estudias bien, está hablando de la parte trasera del cuerpo. Y sabemos que la espalda, lo que es de la cintura para arriba, nunca se debe golpear porque se puede causar un daño. Y nunca se debe causar un daño. Nunca. Se ha estudiado que la mejor parte de recibir del cuerpo un golpe sin causar un daño son en las nalgas, ¿sí? Hay suficiente para acolchonar un golpe que uno recibe, siente dolor, pero no le causa un daño. Es una zona de muchos nervios, la nalga, por eso justamente recibir por ahí la varita, es como se siente en el dolor. Eso, sí. Y vuelvo a reintegrar, decir esto. A veces el que aplica incorrectamente o usa un objeto incorrecto o aplica con enojo, golpea por donde sea. Y esto es donde, hermanos, es algo que nunca se hace porque te vas a equivocar, ¿verdad? Un niño nunca debe llegar a tener moretones en las piernas, en la espalda, jamás, nunca. A lo sumo, si el niño es demasiado rebelde, si llega a tener un moretón, lo va a tener en el trasero. Sé que llega y ojalá no llegue a eso, ojalá la instrucción es suficiente buena que nunca tengan que llegar tampoco a ellos mismos. Pero es el lugar y debe ser de vuelta con un objeto, no la mano. La mano no es para corregir. Ahora yo sé que capaz funciona, pero no es para eso. ¿Sí? El niño debe entender que temor a esto. Cuando yo me crié, mi madre tenía una cuchara similar a esta, era más grande, obviamente debe ser algo apropiado capaz a la edad. En el caso de mi madre era más largo, era más grueso, más pesado, y era la vara de no sé cuántos años, era una cuchara rota que usó mi mamá. Y nosotros le temíamos a la vara, ¿verdad? Y no nos gustaba la vara. Y esa vara era exclusivamente para disciplinar, no se usaba para más nada, ¿verdad? Y lo reconocíamos y un par de veces yo lo escondí, ¿verdad? Lo agarraba y lo escondí y dije, ojalá ya no me pueda dar porque no tiene la vara,
Y bueno, te imaginarás que me amenazaron y de usar cualquier otra cosa si no lo producía, porque sabía que yo lo había escondido. En fin, entonces tuve que producir la vara. Restauración post. Bueno, vuelvo a decir, nunca con enojo, nunca causando daño o moretones, siempre con amor, explicando el motivo. Y también usarlo solo cuando sea de verdad necesario. Restauración post-disciplina. Habla, ora y abraza al niño para reforzar el amor. ¿Sí? Tras una corrección o antes es importante. Es importante, creo yo, y voy a usar este ejemplo porque así me criaron, antes de aplicar la vara, preguntarle a tu hijo, ¿sabes qué hiciste? ¿Sabes por qué te tengo que disciplinar? Y ver qué respuesta te dan. ¿Ve? Y uno se da cuenta, no somos tontos, somos adultos, ¿verdad? Uno sabe si el niño está mintiendo, si está buscando zafar, ¿verdad? Pero hacer las preguntas. Y uno lo que busca en ese sentido que el niño diga, yo hice tal cosa. Que reconozca, yo me equivoqué, yo hice mal sabiendo, ¿verdad? Y después decirle, tú sabes que Dios me manda a castigarte por haber hecho mal. Y sí. Y después aplicar, ¿verdad? Con amor. Y la vara se debe aplicar siempre suficiente para causar un dolor, no para lastimar. Ahora, eso puede significar, por ejemplo, 2 o 3 golpes en el trasero, capaz es suficiente. No tienen que ser muy fuertes, pero tampoco, no, tac, 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 listo, ándate. El niño se te va a reír después, ¿viste? Porque ya es un chiste, le tiene que doler, ¿sí? En algunos casos los niños son muy rebeldes, muy duros, y te vas a dar cuenta, el niño se endurece y te va a dar pelea. No, yo estoy bien. Y en ese caso hay que darle más, ¿verdad? Había veces que yo me enojaba con mis padres, me enojaba, y era un enojo por dentro, y estaba frustrado. Y mis padres, en el caso mío, siempre la disciplina era en el baño de mis padres, era arrodillado al inodoro, ¿sí? Siempre. Era el lugar, entonces cuando me decían, ándate al baño, que sabía que iba a recibir, ¿verdad? No era, y eso también es bueno, de tener un lugar donde se disciplina, no donde te agarra en la casa, en la calle, donde sea, y no. No, tener un lugar apropiado, un lugar en privado, donde es entre ti y tu hijo, ¿verdad? No es enfrente de toda la familia, ¿verdad? No es una exposición no es necesario. Pero yo me enojaba, volviendo a lo que decía. Y, por ejemplo, mi madre capaz me daba 3 o 4 veces y notaba que yo me endurecía, estaba enojado y no quería llorar, resistía a llorar porque yo decía, yo soy más duro que mi madre. Y uno como padre tiene que usar el discernimiento en ese momento de saber hasta dónde aplicar. Yo creo que se debe aplicar hasta que el niño se quebrante, hasta que haya un quebrantamiento interno, hasta que reconozca, yo estoy mal. En la forma de decir, me humillo, ¿verdad? Y te das cuenta, te vas a dar cuenta en la forma de actuar, en la forma de llorar del niño, si está resistiendo o si se está humillando a lo mismo. Y en algunos casos, en mi caso, tuvieron que aplicar más. Uno debe elegir una consecuencia siempre adecuada a la edad y a la falta que hace. Una vez, yo robé muy pocas veces en mi vida. Y una sola vez mi padre se enteró. Yo quería, a mí me gustan las armas, ¿sí? Para los que no me conocen, a mí me encantan las armas, me fascinaron desde niño, no sé ni por qué veía las armas de juguete, me fascinaron, a mí me gustan las armas. Y a mis padres no les gustan las armas, no tienen interés en las armas, ¿sí?
Y a mi madre en particular no le gusta que los niños jueguen con ni siquiera pistola de juguete, ¿no? Para ella es algo malo. En fin, mi vecino se compró esas pistolas, ¿viste? De que tiran esos balines de plástico. Y vino y me estaba hablando, me estaba mostrando y yo quedé loco y yo quiero una y quiero una. Y era algo prohibido, o sea, mis padres no iban a dejar tener. Entonces yo supe que mi papá, donde tenía plata en la casa, y él me contó en el negocio ya tienen. Entonces yo fui y le saqué, creo que en aquel entonces eran 10 pesos, ¿sí? Con la plata valía un poquito más. Le saqué a mi papá y le di al vecino y le dije, anda, compra. Y compró dos, uno para mí y uno para mi hermano, porque siempre mi hermano era el que yo lo metía a él en problemas. Nos compró, nos trajo, ¿ves? Las pistolitas así de plástico y unas bolsitas de balines, pusimos a jugar en el patio, ¿verdad? Y más encima eran pero re chombi las pistolitas. Jugamos un rato, pero no sé de cómo mi papá después, creo que esa tarde se dio cuenta, se enteró. Mi papá, algún día ya algunos de ustedes lo conocen, pero no es de enojarse. Mi papá es súper tranquilo, es como el hermano Manuel, su esposa así. Es muy calmado siempre, pero mi papá se enojó, se enfureció. Yo me di cuenta algo mi papá está muy diferente. Se enteró, agarró las dos pistolitas, las puso en el piso del garage, agarró un pedazo de madera que usamos de leña para quemar, le levantó y las rompió en un millón de pedazos. Después nos llevó a mí, no sé si a mi hermano, la verdad no me acuerdo, pero me llevó a mí al baño y me dio no sé cuántas veces. Si me dio bien, me dio en el trasero, me dio muchas veces. Capaz con un poco de bronca, capaz me dio mal, ¿sí? Pero lo que me hizo entender que lo que yo hice fue muy malo. De tal forma, sé que hizo bien o no, ¿verdad? De tal forma que hasta el día de hoy recuerdo y sinceramente nunca más robé. Fue de que yo recuerdo de las 2 veces que robé, esa es la última vez. Me puso un temor, yo no puedo robar, no puedo. Y eso es necesario en los niños, que aprendan. Entonces el castigo, ¿verdad? Debe ser adecuado a lo que uno hace. Si es muy malo lo que uno hace, debe ser más severo el castigo. No puede ser por una mala actitud lo mismo que robar. Estas son cosas diferentes, ¿verdad? O en fin. Y uno como padre, cada uno debe usar el discernimiento, como dije también, pedir al Señor sabiduría en estas áreas de corregir. Practica advertencias claras antes de disciplinar. Guárdate de restaurar la relación tras corregir. Ora por guía para elegir el método correcto de ello. Enfrentando desafíos en la disciplina. Me va a costar terminar esto hoy. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La enseñanza. Disciplinar es un desafío. Los padres se enfrentan a agotamiento. Nos cansamos. Algunos niños hacen cansar más que otros. Los padres se enfrentan a agotamiento, inconstancia o resistencia, pero la Biblia nos anima a perseverar, ¿sí? Confiando en Dios, es ser fiel de seguir, para ver los frutos a su tiempo, ¿sí? No te canses de instruir a tus niños, no te canses de volver a enseñar, ¿verdad? De preparar, de corregir, de disciplinar, porque a su tiempo vas a llegar, a su tiempo sus hijos, ¿verdad? Van a llegar a una madurez y van a llegar después a hacer bien y te van a traer mucha alegría, ¿sí? Si uno no lo hace después, el niño va a traer mucho dolor de corazón. Desafíos comunes y soluciones. Agotamiento parental. Disciplinar consistentemente cansa, especialmente con niños rebeldes,
¿sí? El disciplinar constantemente cansa. Ora por fortalece. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ora que Dios te dé la fuerza para seguir. Confía en la gracia de Dios y comparte responsabilidades con tu cónyuge o la iglesia. Toma unos minutos para orar antes de corregir si es necesario o si te sientes abrumado. Inconstancia, un problema. Cambiar reglas confunde al niño. Ser una forma hoy y mañana de otra lo confunde y haces un daño. Debes elegir la trayectoria. En mi casa se hace de tal forma y siempre se hace lo mismo. Todos los días se hace lo mismo. No es que un día me quiero y un día no, es siempre lo mismo. Establece pocas reglas claras y cúmplenlas siempre. O sea, hace que tus hijos lo cumplan. Sea vuestro hablar sí, sí y no, no, dice Mateo. Si no gritar es la regla, por ejemplo, corrige cada vez que el niño grita, cada vez, sin dejar que pase. Si en tu casa tú dices, acá no se va a gritar, ¿verdad? No se le va a gritar, en mi caso, en mi casa. Yo no quiero que mi hijo me grite, ¿sí? No estoy hablando de jugar, estoy hablando de gritar de enojo, de querer mandar. Ese tipo de grito estoy hablando. Debo corregir cada vez, constante, hasta que ese comportamiento ya no exista más. Toma constancia, toma trabajo, cansa. Hay momentos que uno dice, ya no quiero más, no quiero lidiar con esto más, y uno tiene que seguir y seguir, ¿sí? En eso. Resistencia o rebeldía. El problema, algunos niños desafían especialmente los preadolescentes. La solución, gana su corazón. Gana el corazón de su hijo, ¿sí? Que tu hijo sepa que que tiene su corazón, de verdad que son uno. Gana su corazón. Con tiempo y amor, como también vimos algo de esto la semana pasada. Y disciplina con firmeza sin romper la relación. Sin romper la relación. Un ejemplo, un niño de 10 años que contesta mal, pierde un privilegio, pero luego hablas para entender su frustración. ¿Sí? Miedo a dañar al niño. Problema, algunos evitan disciplinar por temor a ser duros. Recuerda que disciplinar es, que no disciplinar es desamor, es falta de amor. Uno castiga porque ama. La corrección amorosa forma, no destruye. Ejemplo, corrige con confianza sabiendo que Dios disciplina porque ama. Un agricultor acá en Misiones no deja de regar sus cultivos, ¿verdad? Porque el sol quema a la tierra y es dura. Trabaja él con fe, sabiendo que la cosecha llegará, ¿sí? Sigue regando, aun cuando no se ven frutos, porque sabe que algún día los frutos van a producirse. Y uno tiene esa fidelidad con nuestros hijos. Nuestro mayor desafío dentro de ellas como padres es el cansancio y la inconsistencia, ¿sí? Y Dios nos puede ayudar con eso. Debemos buscar apoyo acá en la iglesia, con tu cónyuge especialmente, en mantenerte siempre firme, siempre constante, ¿verdad? Y en ciertas áreas donde capaz específicos, donde hay luchas, donde uno no sabe cómo tratar con ciertas cosas, de buscar a alguien a quien respetas, a quien crees que te puede ayudar, a pedirle consejo. Yo sé que mis padres muchas veces han ido a otros padres
que han visto como ejemplo y le han pedido consejos. ¿Sabe que tengo este problema? ¿Qué me sugieren que haga? ¿Verdad? Hablar con el pastor o con otros padres que uno ve que cree que puede ser de bendición. Hace bien. No tenemos todas las soluciones, pero hay otras personas que han tenido otras experiencias y que nos pueden ayudar en el camino, ¿verdad? Entre tantas cosas. Voy a saltar algunas cosas. Algunas dudas o alguna pregunta al respecto a lo que vimos. ¿Hay algo la cual alguien quisiera agregar o quisiera dar su opinión? Está bueno me quedé pensando en el tiempo fuera, Uh-huh. que también nosotros siempre lo aplicamos y está acompañado siempre de cuando tu pieza, por ejemplo, pensando que hiciste. Y después tenés que retocar cuando te das de vuelta, cuando hay que pensar, porque si te das vuelta y quisiera su curso de lo que estaba haciendo, por ahí ni pensó en lo que hizo. Es una muy buena. Sí, que pensar que hiciste, después tu vuelta, lo pensaste no en la vuelta, hasta que el niño reflexione en lo que hizo. Y bueno, poder generar ese diálogo, esa retrospección que ellos generan en sí mismos. Está bueno también. Por ejemplo, a mí me gusta jugar afuera y siempre fui un niño súper activo y quería estar siempre haciendo cosas, pero unas veces mi madre me decía, anda, acuéstate en tu cama, y no en el horario de tomar la siesta, ¿no? Y porque me había hecho mal, ¿sí? Y ella en vez de decir, te voy a dar con la vara, anda, acuéstate en tu cama, y era peor el castigo para mí, porque yo quería estar afuera jugando, y tenía que estar un rato y reflexionar. Uno, obviamente, como siempre, es pedir sabiduría al Señor, ¿verdad? En qué momento de aplicar qué cosa, que es lo más efectivo. Pero sí, es un momento de pensar, uy, yo me la mandé, ¿viste? Y meditar sobre ello. ¿Alguna otra cosa? Hace unas semanas atrás hablé un poco de este tema con Elías y tuvimos una hermosa conversa. Y ojalá lo hubiese grabado y lo pudiera representar porque yo quedé muy satisfecho con la conversa. Dije, qué lindo. Y después, en el momento de estudiar y pensar más en presentar todo a ustedes, entre eso hay ciertos aspectos que capaz lo presento diferentes o me lo estoy saltando sin darme cuenta. Pero bueno, es necesario disciplinar, ¿sí? Con amor, con paciencia, con sabiduría, en qué forma aplicar qué disciplina, en qué momento. Es necesario no hacer las cosas de frustración, sí tener bien definidos los parámetros, ¿verdad? Y hacer que tus niños lo cumplan. Les comento esto, el niño normalmente pasa por diferentes etapas. Hay una etapa de donde el niño, y normalmente se dice que entre los 2 y los 3 años, donde el niño busca desafiar a sus padres en un momento, y es un momento crucial en la crianza del hijo. Si tú le dejas al niño ganar, el niño ya sabe que a mis padres yo los domino. Y ese momento en adelante te va a costar muchísimo más. Si en ese momento tú le das a entender, no, yo soy el que mando, después es más fácil. Eso es una cosa a entender. Otra cosa al respecto es, en todas estas áreas siempre son cosas que el niño va aprendiendo. Y mientras que pasan los años se hace cada vez más y más fácil, ¿verdad? Y llega una edad, en mi caso fue a los 14 años. Yo a los 14 años fue la última vez que yo recibí vara física. Además mis padres, aunque podrían haberlo hecho capaz,
no lo hicieron nunca más. Pero hubo una diferencia y yo creo que esto pasa también en todo niño en cierta edad, algunos más jóvenes, otros de más grandes, de llegar a un punto de entender y de madurar y hacer lo correcto, someterse, ¿verdad? Portarse bien. Si no te diste cuenta ya, vas a notar, tus hijos van a llegar a una edad donde vas a notar un drástico cambio. Es decir, como este año es muy diferente a todos los años anteriores, como siempre era costado, y este año ya es mucho más fácil. Entonces, por lo que tengo entendido normalmente, y esto es mala noticia para ustedes, normalmente las mujeres son de someterse a más temprana edad. Y es mala noticia porque acá todos tienen varones. Así que bueno. Y dentro de todo esto también es para tener paz en el hogar, para estar tranquilo. Yo me crié en un hogar donde había paz, donde mis padres nunca anduvieron a los gritos, ¿verdad? Siempre era todo ordenado. Seguro les costó muchísimo, seguro habrán llorado muchas veces, muchas cosas, pero fueron constantes y doy gracias a Dios por ello hoy, porque soy lo que soy a base de eso. Si mis padres no me hubiesen corregido, hoy día yo no estaría acá. Y lo sé porque soy así de dura de cabeza y rebelde. ¿Viste? No sé si estaría vivo porque me conozco a mí mismo. Entonces, eso es uno de los frutos de hacer estas cosas bien. Uno lo hace bien, en tu hogar hay completa paz. Es lo que Dios quiere, como hablamos el domingo pasado de la paz, ¿verdad? Dios quiere que tenga, y esto de disciplinar y enseñar e instruir es parte del proceso que produce ello. Y bueno, por lo poco que yo los conozco a ustedes, los hacen bien o están intentando hacer bien, ¿verdad? Entonces yo les felicito. Yo creo que sinceramente, en gran mayoría acá representando, ustedes están haciendo bastante bien. Y por más que yo no conozco todos los detalles de su vida, ¿verdad? Pero por lo que he visto, y hay que seguir en ello, seguir con la palabra del Señor. Y si hay preguntas también, o dudas, o sabes que no sé cómo tratar con este tema, habla conmigo o habla con mi esposa. Si tengo toda libertad, si en algo capaz podemos ayudar a guiar. Por ejemplo, con Elías la otra semana no sé cómo surgió el tema, una pregunta, algo, y empezamos a hablar del tema. Y estamos para ser de ayuda, ¿sí? De ayudar en estas áreas también. Y yo espero y quiero lo mejor para ustedes, ¿sí? ¿Alguna otra cosa antes de cerrar? ¿Alguien quiere agregar algo? Tu hermana sabe que tienes mucho conocimiento de trabajar con los niños. ¿Hay algo que quieras agregar? Todo lo que fue diciendo, y ya el sábado pasado, cuando había venido una vez a casa, preguntaron cómo hacíamos con los chicos, porque por ahí son tranquilos, son quietos, y por ahí no teníamos la respuesta. Y escuchándolo el sábado pasado, como se fue entendiendo qué era lo que nosotros estábamos haciendo, y era esto de por ahí anticiparle cosas, cuando íbamos a salir, bueno, ahora vamos a ir a comprar, las manitos atrás, no tocamos nada, o sea, entonces dije, todo eso era lo que nosotros, o sea, fue como, entendí de dónde, por ahí lo fuimos guiando, lo vamos guiando, pero sí, todo lo que usted explicó es lo que yo conozco, así que no es nada para agregar. Está bueno. Bueno, hermano, vamos a orar y vamos a cerrar. O capaz sigamos un poquito más con este tema la semana que viene. Y vamos a cerrar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ser el Padre que nos das el mejor ejemplo de todos, que tú nos instruyes, nos enseñas, nos corriges. Sobre todas las cosas tú nos amas y quieres que hagamos lo mismo como padres con nuestros hijos. Padre Santo, te ruego que nos ayudes. Sobre todas las cosas yo necesito ayuda a poder instruir a mi hijo y corregirle cuando sea necesario de la forma correcta. Ayúdanos a cada uno acá a hacer ello, a representarte correctamente. Sé, Padre, que estamos para representarte en cierta forma a ti,
en nuestro hogar y necesitamos de tu ayuda. No lo podemos hacer sin ti. Ayúdanos como padres a hacer todas estas cosas bien y buscar en cada momento, en cada área, buscar mejorar y aprender también. Ayuda a nuestros hijos a aprender que todo lo que hacemos no es solo porque queremos, sino es más que nada porque tú los mandas y porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Te amamos, Padre, te agradecemos por todo. En nombre de Jesús pedimos. Amén.